es un tiempo de principio de dolores. Y debemos entender que el pecado del hombre tiene consecuencias. Todo lo que estamos viviendo en la actualidad, amados, este confinamiento, todo lo que está sucediendo a nivel de la economía, a nivel de la política, a nivel de todo lo que se está viendo en el mundo, a nivel militar, geopolítico, y todo lo que estamos viendo, amados, es consecuencia de la desobediencia y el pecado del hombre. Por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, amados, perdón, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, amados, llegamos hasta estos instantes. La Biblia lo denominó como el principio de dolores. Para nosotros no es un secreto que el tiempo que estamos viviendo es el tiempo profético y mesiánico de Pesaj. Para nosotros comprender dónde estamos parados como congregación, permítame, como iglesia, como nación, para nosotros entender este tiempo, amados, nosotros debemos entender el reloj profético de Hashem. Y el reloj profético de Hashem lo podemos ver en tres partes. Lo podemos ver a través de la escritura, de sus escritos, mirando a sus escritos proféticos y las palabras de nuestro Marán Yehoshua HaMashiach. Tenemos que darle un vistazo a la nación de Israel, mirar a Israel como nación, porque también es el reloj profético de Hashem. Indiscutiblemente tenemos que ir a los Moedim. ¿Qué son los Moedim? Los Moedim son los tiempos señalados por Hashem. Son las citas que Hashem estableció con su pueblo. Si nosotros, amados, atendemos a lo que Hashem nos está diciendo en este tiempo, en cuanto al mover profético, prácticamente es un mover profético de último tiempo, lo que estamos viendo ahora. Tanto así que nosotros hemos conocido normalmente como 5 ministerios dentro de la iglesia o dentro de la congregación. Y hay congregaciones que se quedaron atrás en el pasado y solo reconocen 3 o 4, nada más. Hay congregaciones que han avanzado un poco más y pueden entender y conocer acerca de los 5 ministerios o lo que la iglesia está ministrando ahora como el ministerio quíntuple. Pero nosotros hemos entendido que hay 2 ministerios más que están en Mateo capítulo 23, el verso 34, que son los sabios y que son los escribas, junto con los ministerios que están en Efesios capítulo 4, el verso 11. Entonces, para un total de 7 ministerios que están operando, los quieran reconocer en la iglesia o no los quieran reconocer, esos ministerios están dándose paso en este último tiempo, porque los ministerios son una bendición para la congregación. La función de los ministerios como cuáles, como el maestro, como el misionero, como el apostólico, como el profético, el ministerio de los sabios que está saliendo en este último tiempo, junto con el ministerio de los escribas, el ministerio del apóstol que tanto ha sido apedreado, el ministerio del pastor que fue restaurado hace tiempo atrás ya. Entonces, todos estos ministerios que nosotros miramos que están en Efesios 4:11 y Mateo 23:34, amados, esos ministerios que están trayendo luz y revelación a la iglesia del Señor, a la iglesia, a la congregación, amados. Entonces, es importante que nosotros entendamos, mis hermanos, que esos ministerios son de tremenda bendición para la congregación. Amén. Entonces, nosotros logramos entender este principio de dolores, lo que inició ya en el cumplimiento de las fiestas de Hashem. Los ministerios de último tiempo están hablando de esto, de las fiestas de Hashem. Nuestra congregación es un ministerio de último tiempo. Nuestra congregación se mueve en el ministerio profético y en el ministerio apostólico.
entonces nuestra congregación, como predicamos el sacrificio para la remisión y el perdón de los pecados en la muerte de Yehoshua HaMashiach, su sacrificio eterno y perfecto, y Baruch Hashem, y la gloria y la honra sea a Hashem por eso. También nuestro deber como congregación es predicar también lo que Hashem nos está informando y nos está haciendo entender a través de las Escrituras. Eso es lo que hemos conocido como la revelación de la palabra. Y la revelación de la palabra no es aumentarle a las Escrituras, no. La revelación de la palabra es ir a investigar dentro de las mismas Escrituras. Porque déjeme decirle, amado, que lo que está en la palabra no es religión judía. Lo que está en la palabra, amados, es realidad de las Escrituras. Entonces, estos principios de dolores o lo que el tiempo que nosotros estamos viviendo, debemos de entenderlo dentro del contexto de las fiestas de Hashem. En el hebreo se conocen como Moedim. Y usted me dirá, de pronto hay un hermano que nos está escuchando, un hermano cristiano también, y nos dirá, bueno, ¿y ustedes por qué utilizan, no sé, esas palabras o ese vocabulario? ¿Por qué utilizan ese vocabulario? Y la respuesta es que es un instrumento que Hashem nos da en este tiempo, amado. Son las herramientas que el Eterno nos provee para nosotros tener un mayor conocimiento de las Escrituras. Porque a veces el español en la redacción se queda corto. Acuérdese que lo que tenemos en nuestras Biblias, lo que tenemos en nuestras manos, es una traducción de unos rollos antiguos. Eso es lo que tenemos, que están en el hebreo, en el griego y aún en el arameo. Entonces nosotros tenemos que ir y ahondar un poquito en esos conceptos y tenemos que mirar ese lenguaje como es el lenguaje, como es el hebreo, como es el arameo y como es el griego, para nosotros poder enriquecernos más de la parte cultural, histórica, escatológica y profética de las Escrituras. Entonces es importante que nosotros, como miembros de una congregación en Mashiach o en el Eterno, tengamos estos recursos a las manos. Porque déjeme decirle que esto no lo aleja más de Hashem. Esto no lo aparta más de Él. Al contrario, esto lo pone en el primer frente a usted de batalla. Esto lo pone donde el pan recién horneado está saliendo, donde el maná recién horneado está saliendo, ¿no? Donde la palabra fresca está saliendo. Entonces es un refrigerio que Hashem le está dando a la congregación en multitud de denominaciones a nivel mundial. Hashem está haciendo esto, no solo con el ministerio de Shekel, no solo con el ministerio de Shekel. Por eso nosotros no defendemos ninguna religión, amados. No defendemos ninguna religión. Nosotros como congregación lo que estamos interesados es en ir a la verdad de las Escrituras. Y le vuelvo a repetir, la verdad de las Escrituras no es religión judía. Una cosa es la religión judía y el judaísmo, y otra cosa es lo que tenemos en la palabra, que es la realidad eterna de ella. Entonces es muy importante que nosotros entendamos, amados, en el momento que nos encontramos, en este justo momento que nos encontramos como congregación, ¿qué hacemos nosotros como congregación? Como Shekel, ¿qué responsabilidad se nos ha dado a nosotros? Y de lo que nosotros tenemos que hablar y responder a lo que está pasando. Entendemos que lo que está pasando ahora es directamente, y vamos al libro de Levítico, capítulo 23, el verso 4 y el verso 5. Dice, estas son las fechas señaladas por Hashem, santas convocaciones que vosotros deben proclamar en las fechas señaladas para ellas. Un tiempo especial, un Moedim. Y dice, en el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua de Hashem. Oiga esto, el día 14 del mes, del primer mes que es el mes de Abib, al anochecer es la Pascua de Hashem. Y ya nosotros entendimos que la Pascua
va en relación, amados, con el nacimiento de una nación. ¿Qué es lo que ocurre en Pesaj? En Pesaj, un grupito que estaba aislado, esclavo, por allá en el anonimato, fue llamado por Hashem por una promesa que el Eterno le hizo a Abraham. Y fue llamado de la esclavitud, no porque era el mejor de los pueblos, sino porque era el pueblo más insignificante en medio de las naciones. Y ese pueblo fue llamado y se dieron unos acontecimientos acerca de unas plagas y un poco de cosas que fueron ahí en Egipto, que usted ya entiende. Ya la hemos compartido, ya lo hemos ministrado también en otras ocasiones. Y ese pueblo está saliendo de ahí, del vientre de Egipto, del vientre de la torre de Babel, del vientre de Babilonia. Está saliendo de ahí, de la misma oscuridad de Satanás, de la misma opresión tan terrible que estaban en ese momento. Y por la misericordia de Hashem, escuchando el clamor de ellos, Hashem tuvo misericordia y los escogió y los sacó. Y los pasó por el Yansum, por el mar de los juncos, mal llamado mar rojo, porque no existe ningún mar rojo. Ese mar rojo es el mar más azul que puede haber en Israel y en el mundo. Se llama Yansum, el mar de los juncos. Es un error de traducción llamarlo el mar rojo. Pero bueno, no es el caso. Entonces Israel está saliendo de ahí. Y el agua por donde ellos pasan, que es el Yansum, por el mar, es el líquido amniótico donde esa mujer llamada Israel posteriormente está naciendo como nación. Qué hermoso que lo que vemos en Pascua no es simplemente un corderito. Lo que vemos en Pascua es el nacimiento de una nación. Nace Israel, se convierte en una nación. Qué maravilloso esto. Y es un paralelismo con lo que está sucediendo en este Pesaj. Y lo que normalmente nosotros experimentamos al ser rescatados por nuestro Marán, Yehoshua HaMashiach. Al ser rescatados nosotros de de las tinieblas a su luz admirable, nosotros pasamos a ser nación para Hashem, para el Eterno. Lo mismo que nosotros, que el pueblo de Israel en lo físico ha experimentado 3.400 años atrás, nosotros en cada generación lo venimos experimentando, unos de una manera, otros de otra. Y esa es la fiesta de Pesaj. El 14 del mes de Nisan muere Yehoshua HaMashiach a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. En esta fecha cayó el 8 de abril. Y está muriendo a las 3 de la tarde Él y nos está dando vida y vida en abundancia. Y a través de ese sacrificio, Hashem, el Eterno, cumple esa cita. Él mismo, no otro. Miró a los ángeles, no encontró digno a ninguno. Miró a los hombres, a ninguno encontró digno. Él mismo dio la ofrenda de su cuerpo, en Mashiach. Entonces, esto es maravilloso. El nacimiento de una nación. Nace Israel, el Israel de Hashem, y su remanente se hará visible en los postreros días, donde se aproxima con pie gigante, amado, el reino mesiánico. Entonces nosotros estamos en principio de dolores. Éxodo capítulo 2, el verso 3. Estamos en principio de dolores. Somos una nación afortunada por Hashem. Qué hermoso esto, amado. Nosotros no simplemente somos una denominación o un grupito de hermanos por allí, no, amado. Quizás menospreciados, quizás malentendidos, quizás apaleados, quizás señalados. No. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Mashiach. Y el cuerpo de Mashiach, amado, el cuerpo de Mashiach es su congregación. Y déjeme decirle que esa congregación, escuche bien, esa congregación no nació en Pentecostés. Porque se escucha ese comentario. No, es que
La iglesia nació en Pentecostés. No, amados, la iglesia no nace en Pentecostés. La iglesia nace en el desierto. Entonces, ¿qué está ocurriendo en Pentecostés? En Pentecostés lo que se está dando es el espíritu de santidad sobre los creyentes. Eso es lo que se está dando. Pero no están haciendo una nueva iglesia en Pentecostés. Le voy a explicar por qué. La iglesia nace en el desierto. La iglesia nace en Éxodo, permítame usted, Éxodo capítulo 12, el verso 2 en adelante. Ahí nace la iglesia, en el verso 3 especialmente. Dice, habla a toda la congregación de Israel. De ahí la importancia a lo que yo le decía al principio. De ahí la importancia, amados, de nosotros entender el lenguaje de las Escrituras, el griego, el hebreo y el arameo. Si no entendemos ese lenguaje, quedamos cortos en la traducción. ¿Por qué? Le voy a explicar. Dice, habla a toda la congregación de Israel, diciendo, y en el 12:6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes, entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al cordero al anochecer. Esta palabra congregación, esta palabra asamblea que aparece en el 12:6, la palabra congregación, asamblea, es la misma palabra en el griego, eclesía, iglesia, sino que ahí no hacen la traducción correcta. Por eso usted apenas empieza a ver la iglesia en el Nuevo Testamento. La palabra me refiero. Pero la palabra ya está en el Antiguo Testamento y a Israel se le llama la iglesia por primera vez en el desierto. O sea que la iglesia es Israel. Por eso no podemos separar la iglesia por un lado e Israel por otro. No podemos, eso se llama el método de la suplantación o se llama la teología del reemplazo. Eso la hizo Orígenes en el año 182 después del Mesías. 182 años después del Mesías se introdujo esa teología dentro de la enseñanza a las comunidades creyentes en el Mesías. Entonces, mis hermanos, la iglesia no nace en Pentecostés. La iglesia nace en la fiesta de Pesaj, nace cuando Israel está saliendo de Egipto. Entonces le dice, habla a toda la iglesia de Israel. Mire, por eso cuando usted va a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, el verso 38, ya los traductores, esto sí es importante que nosotros analicemos, aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, el verso 38, dice así, este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirla a vosotros. Mire lo que dice. Este es el que estaba en la congregación en el desierto. Ahí lo tradujeron como congregación. Mire los traductores como son. No lo traducen bien como realmente dice. Ahí sí les conviene a ellos, para hacer la división, les conviene utilizar la palabra congregación y la ponen. Pero la original que dice en el griego es iglesia, eclesía. Entonces lo que está diciendo en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, el verso 38, dice, este es el que estaba en la iglesia en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai.
Entonces, amados, la congregación nace en el desierto porque la congregación, la iglesia, es Israel. Por eso cuando hay hermanos de la cristiandad que dicen, no, nosotros somos los gentiles, nosotros somos de la iglesia gentil. Bíblicamente, está mal utilizada la palabra. Porque la palabra gentil significa goin. La palabra goin significa que no conoce a Hashem. O sea, el gentil. Y va directamente y se refiere a la idolatría. Por eso en Corintios, permítame usted lo que dice de la palabra gentil. Por eso en Corintios, mis hermanos, permítame usted, en Corintios se da el concepto de gentil. Entonces, si nosotros nos llamamos gentiles, hermano, Primera de Corintios 12, acompáñeme. Primera de Corintios 12. Estamos utilizando mal la palabra. Dice aquí, 1 Corintios 12:2, sabéis que cuando eran gentiles, aquí en la versión Las Américas está paganos, porque la palabra gentil significa pagano. O sea, que no conoce a Hashem, que estaba excluido del Dios de Israel, ajeno a sus promesas y ajenos a la bendición del pacto abrahámico. Dice, sabéis que cuando eran paganos o gentiles, de una manera u otra, ustedes eran arrastrados hacia la idolatría, hacia los ídolos mudos. Entonces, mis hermanos, ser gentil es sinónimo de no conocer a Hashem. Ser gentil es sinónimo de una persona que está excluida de la ciudadanía de Israel. Entonces, nosotros no somos la iglesia gentil, no. Nosotros somos parte de una nación, no somos gentiles, ya no. Antes, cuando no conocíamos al Eterno, éramos gentiles, éramos paganos, estábamos perdidos, pero hoy no. Entonces, si usted no es gentil, ¿qué es? ¿Qué es? Testigo de Jehová, wesleyano, mormón, adventista. Mire todos los títulos que se tienen. ¿Sabe qué somos en la realidad? En la palabra de Hashem, somos una nación. Una nación que está dispersa en el mundo. Eso es lo que somos. Nosotros que venimos de entre los gentiles estábamos perdidos. Y nosotros por la gracia y la misericordia de Hashem, según Efesios capítulo 2, el verso 11 en adelante, somos hechos cercanos a la ciudadanía de Israel. Y ya no somos ajenos a los pactos, ni somos extranjeros ni advenedizos, dice Efesios capítulo 2, el verso 18 y 19. Entonces nosotros no somos gentiles, éramos gentiles, pero cuando fuimos rescatados por Hashem, dejamos de ser gentiles. ¿Y ahora qué somos? Somos introducidos en la iglesia. Hermano, dígame, explíqueme, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es la nación de Israel. Pero déjeme decirle que esa nación, a esa nación, dice Apocalipsis y dice el libro de Isaías, que le nació un hijo. Ese hijo que le nació a la nación de Israel es el remanente fiel que habla el libro de Gálatas y que habla el apóstol Pablo, el remanente fiel. Por eso dice la Escritura, no todo el que nace en Israel es israelita. No todo el que nace en Israel es israelita. No, sino el que es escogido por Hashem. Entonces, hay un Israel grande, macro, que fue llamado por Hashem. Y ese Israel, amado, tuvo un remanente. Y ese remanente fiel fue escogido por Hashem. Y hay un remanente que quedó por fuera. Eso lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Entonces, hoy Israel unos están en apostasía, que es la mayoría.
Y hay un grupo que es llamado el remanente fiel, y ahí es donde usted y yo como gentiles somos adheridos. No pertenecemos a los mormones, a los testigos de Jehová, a los wesleyanos, a los quaker. No. Esos son títulos y etiquetas que el hombre nos ha puesto. Nosotros pertenecemos a una nación. Y lo dice el apóstol Pablo. Por eso la visión de Ezequiel, nuestra visión en raíces hebreas, es nacionalista. Somos una nación, amado. Por eso cuando usted ve la Nueva Jerusalén, hay 12 puertas. Y si usted quiere entrar a la Nueva Jerusalén, bendito sea el nombre de Hashem, que estemos ahí todos, los que estamos acá. Hay 12 puertas. Y que en las 12 puertas están los 12 nombres de los apóstoles. Por eso Yehoshua HaMashiach les dio una promesa muy linda a los apóstoles. A los apóstoles, mire, del principio, los que estuvieron con él. Le dijo, no se preocupen, porque el uno peleaba con el otro, que quién iba a ser mayor y que quién se iba a sentar a un lado y al otro. Eso lo relata el libro del Evangelio. Y Yehoshua HaMashiach le dice, no estén peleando por eso, porque ustedes van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces los 12 apóstoles tipifican las 12 tribus de Israel. Por eso no llamó a 15, a 20, no, llamó inicialmente a 12 apóstoles, porque hay 12 tribus. Por eso Yehoshua HaMashiach dijo, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuáles son las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Cuáles son? Bueno, es un grupo que se perdió. De las 10 tribus se perdieron y quedó Judá y Judá y Benjamín por un lado y las 10 tribus por el otro. Y esas tribus están llamadas a recoger. Y dentro de esas tribus que están llamadas a recoger, incluidos nosotros que venimos dentro del paganismo y dentro de los gentiles, nosotros somos adheridos a ese remanente fiel. Entonces, para entrar a la Nueva Jerusalén, nos va a tocar que entrar por alguna de las puertas de las 12 tribus de Israel. Eso genera en nosotros identidad. No israelita físico, como una religión llamada el judaísmo y con un poco de conceptos extraños a la Torá y doctrinas altamente peligrosas y en contra del Evangelio. No. Eso no es lo que hablamos ni lo que predicamos. Nosotros lo que mencionamos y lo que hablamos es la realidad de las Escrituras, que nosotros pertenecemos y estamos adheridos a la nacionalidad de Israel, la nacionalidad que viene de los cielos, que solo la da Hashem. Por eso dice, no os alegres, simplemente le digo a los apóstoles, porque van a hacer unos milagros aquí y allá, porque ellos venían, wow, hasta los demonios se sujetan, decían. Dijo, no, pero no esté su fe y su confianza en eso. Miren un poco más lo que yo tengo para ustedes. Yo tengo que sus nombres están inscritos en el libro en el libro de la vida. Qué lindo eso, amado. Entonces, nuestra nacionalidad es celestial. Nuestra nacionalidad no es gentil, ni es denominacional. Somos, la palabra dice, el Israel de Hashem. Eso es lo que somos. Somos Israel, queramos o no queramos entender. A eso hemos sido llamados, porque dentro de nosotros corre sangre hebrea, la sangre de Mashiach, el poder de su sangre, su sacrificio dentro de nosotros. Y Él nos adoptó como hijos y nos hizo ciudadanos del cielo, ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Usted tiene una capital y esa capital suya es Jerusalén. Así como cualquier colombiano tiene una capital que es Bogotá, así mismo usted tiene, como hijo de Hashem, tiene una capital que es la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Qué hermoso esto, amados. Amén. Entonces Israel en Pesaj está naciendo como nación. Bueno, hermano, y ahora en Pentecostés, ¿qué está pasando? Bueno, en Pentecostés lo que está sucediendo, que es a ese remanente escogido por gracia, a ese remanente fiel que fue traído por la gracia de Hashem, amados, a ese remanente fiel es que Hashem lo está equipando, amado, con algo maravilloso, que es, mi querido hermano, que es su Santo Espíritu, su presencia.
para que en esa nueva vida nosotros podamos avanzar con Él. Entonces, qué lindo esto, amados, que nosotros nos podamos dar cuenta que Pesaj no es una fiestica nada más, ni es tomarnos un vinito y un pan nada más, sino que tiene un significado muy profundo, porque es cuando nuestra nación nace. Y digo nuestra porque somos adheridos al pacto abrahámico y somos adheridos al pacto de Yahushua Mashiach. ¿Cuál es el pacto para nosotros, amados? El pacto es que Hashem es nuestro Dios, el Dios de Israel al cual servimos. Y nosotros somos su pueblo. Permítame usted, Primera de Pedro, vaya usted conmigo, Primera de Pedro, mi hermano, capítulo 2, el verso 9. Mire lo que dice la Biblia. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Elohim, a fin de que ustedes anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué lindo esto. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y déjeme decirle que el apóstol Pablo está citando el libro de Éxodo en este momento. ¿A quién se le dijo que iba a ser una nación escogida? A Israel. Por eso el remanente fiel, nosotros fuimos adheridos a ese remanente. Y en ese remanente tenemos las promesas del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios de Israel. A ese es el Dios el cual nosotros servimos, amados. Entonces en las fiestas podemos darnos el contenido profético de lo que estamos viviendo. Es necesario que estos dolores de parto vengan, porque a las puertas van a ser una nación que se va a hacer visible ante el mundo, ante los ojos del mundo. Y somos nosotros el remanente fiel, escogidos por gracia. Y vamos, dice el libro de Zacarías. Mire lo que dice el libro de Zacarías, permítame usted. El libro de Zacarías nos muestra, amados, Zacarías capítulo 14. Permítame usted, mire lo que dice la palabra de Hashem. 14:6. Y es un libro profético. Y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. Será un día único, conocido solo de Hashem, ni de día ni de noche, como entre las dos tardes al parecer. Y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. Qué hermoso esto, amado. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, la celestial, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. Y Hashem será rey sobre toda la tierra. En aquel día Hashem será uno y uno su nombre. Qué lindo esto, amado. Y esto está próximo a venir. Estamos en el principio de dolores. Pasamos de las tinieblas a su luz admirable. La mal llamada iglesia es la nación de Israel. Y nosotros pertenecemos a una porción de un remanente fiel que Hashem escogió por gracia en todas las generaciones. Por eso cuando usted lee el libro de la fama de la fe, que está en Hebreos capítulo 11, amados, está direccionado a que nosotros entendamos, mis hermanos, ese pasaje tan lindo, tan hermoso que se da en Hebreos 11 en relación a los patriarcas que estaban esperando el reino mesiánico y la nueva Jerusalén. Por eso dice, en quienes esperaban una ciudad cuyo constructor no era el hombre, sino Hashem. Estoy parafraseando. En el libro de Hebreos capítulo 11. Entonces, amados, estos principios de dolores que se ven es porque una nación fuerte y poderosa se va a hacer visible. Y el Mashiach, Yahushua HaMashiach, Hashem el Eterno, va a bajar
y va a ser reconocido rey sobre esta tierra y sobre todo, porque Él es reconocido sobre todo el universo, pero falta ser reconocido aquí en Eretz, en la tierra. Viene la tribulación, claro. Viene la gran tribulación, sí. Vienen cosas y cosas tremendas para la tierra, sí. Este es un momento de nosotros estar apercibidos con Hashem. Lo que usted y yo lo que somos en Hashem es algo maravilloso, glorioso de parte de Él, amado. Es algo espectacular de parte de Él. Es algo glorioso que tenemos en nuestras manos y que debemos de aprender a valorar y a conservar, mis hermanos. La venida de nuestro Redentor está a las puertas. La venida de Mashiach está a las puertas. Pertenecemos a una nación que fue adquirida por un precio maravilloso en el madero, en el derramamiento del poder de la sangre de Yeshua. En Pesaj murió. A los 3 días resucitó de entre los muertos, en la fiesta de Bikurim. Por eso entender las fiestas es maravilloso para entender el plan de salvación. Nosotros, con el favor del Eterno, el domingo 12 de abril, en conmemoración a que Yehoshua HaMashiach se levantó de entre los muertos y la muerte no lo pudo sostener, porque en Él estaba la Neshama, la vida indestructible, porque Él mismo es la vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Él está el poder de la vida. Y Él, en su infinito amor, gracia y misericordia, nos introdujo dentro de nosotros a través de su Santo Espíritu. Con la primera reseña en Pentecostés, en Shavuot, amados, introdujo dentro de nosotros la Neshama, la vida indestructible. Qué maravilloso esto, amado. Qué espectacular, qué glorioso esto que Hashem nos permite vivir. La vida indestructible, la Neshama, la vida en nosotros, amado. Así que ya no somos más gentiles, amado, ni paganos, ni idólatras. No, ahora somos hijos del Altísimo. Ahora somos herederos de los santos, del pueblo de Israel. Y ya no somos extranjeros y peregrinos. No, somos conciudadanos. Pertenecemos a esta gran nación, amados. No por nuestros propios méritos, sino por el beneplácito de nuestro Padre Celestial, que en su infinito amor y en su infinita misericordia y en su infinita gracia nos ha permitido entrar y participar de las bendiciones de Abraham. Qué lindo eso, hermano. Efesios capítulo 2, el verso 13 dice: pero ahora en Mashiach, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, porque Él mismo es nuestra paz, que de quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amados, y en el 12 dice: recordad que en ese tiempo estaban separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2, el verso 12. Qué glorioso esto, amados, que Hashem nos permite, amados, no simplemente ser rescatados de nuestra vana manera de vivir, sino reconciliados con Él en el poder de su sangre, y nos hizo un espacio para que pertenezcamos a su pueblo amado. Amados, esto es grandioso. Así que nuestro deber ya no es pelear por religiones, ni pelear por denominaciones, ni que si esta es mejor y la otra es mejor y aquella también es mejor. No, que entendamos la visión que dice la Biblia. Acuérdese, la palabra iglesia es la misma palabra que aparece en Éxodo, es la congregación de los santos y se dirige directamente al pueblo de Israel. Nosotros somos israelitas. No que pertenezcamos a una religión del judaísmo, ni de la religión de los judíos. No, ni usted es judío tampoco. Me refiero judío en el aspecto de raza o nacionalidad. No. Semánticamente sí, porque judío significa adorador de Hashem. Pero más que eso, somos israelitas. Más que eso, nosotros, Hashem nos introdujo a ese pacto abrahámico, donde podemos, que a Abraham se le hizo una promesa de un pueblo que iba a adorar a Hashem, al único Dios verdadero. Y nosotros eso es lo que adoramos, amados. Al único Elohim, al eterno, a Hashem,
poderoso, al Dios de Israel, es el cual adoramos, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ese es el Dios que servimos nosotros, Hashem poderoso. Yehoshua HaMashiach, en la manifestación visible de su presencia junto a nosotros, con su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, la presencia de su Espíritu en nosotros, amados. Entonces es un tiempo glorioso para entender este principio de dolores. ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo una nación, porque viene Mashiach a reinar juntamente con esa nación todo el globo terráqueo. Que las cosas van a ser restauradas, sí. Que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, sí, claro, así dice la Escritura. Pero benditos aquellos que son llamados a las bodas del Cordero, que se dan en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de Sukkot. Entonces, si entendemos el modelo de las fiestas, entendemos el plan de salvación, amados. Entonces, en Pesaj muere Él, en Pascua. Se lleva el pecado que está en nosotros y nos da libertad de operación. En la fiesta de los panes sin levadura, entendiendo que la levadura es el jamesh, es el pecado. Nosotros ya somos masa donde el pecado, amados, día a día va muriendo en nosotros. Por eso dice la palabra que de gloria en gloria hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. En la fiesta de las primicias o Bikurim, especialmente en el Omer Reshit, se levanta Él como la primicia entre todos nosotros. Él, dando el ejemplo, el primero en que se resucitó de entre los muertos. Él es la primicia, Mashiach. Cuarto, en el Pentecostés envía su Santo Espíritu para ayudarnos, para que esté con nosotros. Su misma presencia espiritual en nuestras vidas, amados. No lo vemos, pero sabemos que su presencia está aquí con nosotros. Vendrá, anunciará su venida en la fiesta de las trompetas en Yom Teruah. Entre Yom Teruah y Yom Kippur, su venida va a ser maravillosa, gloriosa para la tierra en ese tiempo de los 10 días, donde en el mundo obviamente se van a desatar los días terribles de Hashem. El día de Jacob, lo dice la Escritura, el día que habló el profeta Joel. La ira de Hashem se va a dar en el periodo de Yom Teruah hasta Yom HaKippurim, porque Yom HaKippurim es la reconciliación, el juicio de las naciones en Yom Kippur. Y posteriormente en la última fiesta, que es Sukkot, que es las bodas del Cordero, donde nosotros vamos a estar llamados ahí a participar en la boda del Cordero. Las 4 primeras fiestas ya se cumplieron en la primera venida de Yeshua HaMashiach, amados. Y las 3 fiestas que vienen, restantes, que son las fiestas de la lluvia. Amados, esa de la lluvia temprana, esas 3 fiestas son las que están por cumplir y que Yehoshua HaMashiach está a punto de cumplir en este principio de dolores. Hay una recta final. Avanzamos a la redención eterna. Falta por cumplir, ¿qué fiesta? La fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón, que es Yom Kippur, de la expiación, y la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Estas 3 fiestas están por cumplirse en este tiempo en adelante. Estamos en principios de dolores, estamos en una recta final, amados. Entonces, esto nos deja una gran enseñanza. Lo primero que debemos entender es que en este asunto está Hashem y que nosotros debemos estar agarrados de nuestro Creador, que este es el tiempo para orar, que este es el tiempo para clamar, que este es el tiempo para consagrarnos a Él, que este es un tiempo bendito de Hashem. Entonces, amados, orar los unos por los otros, no desfallecer en la fe que hemos recibido, en el amor, en Mashiach, ayudándonos los unos a los otros, con la frente erguida, el rostro hacia adelante, porque nuestra redención está cerca.